Marsala Aquino, ¿cómo te va? Oh, muy bien, feliz en México. Ya habías venido, me Sí, cuentas. 4 o 5 veces. Me gusta mucho, porque lo digo, es incómodamente parecido con Brasil. Muchas semejanzas, lo bueno y lo malo. Por ejemplo, una de cada una. El tráfico, por ejemplo, Ujú. una cosa enloquecida acá como allá. Entonces no hay diferencia, me siento en casa en México. ¿Y de la parte buena? La parte buena creo que es la alegría, la ruidosa alegría mexicana, los colores y sobre todo la amistad, la recepción, el acogimiento. Me siento muy bien entre los mexicanos, como se los conociese hace años. Acabas de mencionar algo que me interesa mucho. Acabas de mencionar los colores. En tu novela, Yo recibiría las peores noticias de tus labios, hay algo que me parece destacable. La narrativa que se acerca mucho a la descripción cinematográfica. No sé si te lo habían comentado antes, pero hay una parte de crear imágenes bastante vívidas. Sobre todo porque estamos hablando de alguien que es muy, extremadamente cercano a la fotografía. Sí, es un universo, claro, hay un fotógrafo en la novela que me pareció que es una persona que mira el mundo desde la lente de su cámara. Entonces, pero lo más importante es que una cosa curiosa, que hace mucho que se habla sobre la calidad cinematográfica de mi prosa, de mi escrita, pero y se atribuye esta característica porque soy involucrado con el cine, vivo como guionista, y me creí que están equivocados, porque esta cosa visual que puede ver en cualquier de mis escritos tem más que ver con los cómics, que fueron mi primera lenguaje. Muy niño me apasioné por las historias en cuadrinhos, como decimos en Brasil. Entonces, y me parece que los cómics es un cine estático. Entonces, todo se precisa ver. Entonces, lo que dicen que es una cosa oriunda del cine, no, no, no. Me parece que es oriunda de los cómics. Lo resto, el estilo, las cosas, creo que son limitaciones. Es la única forma que sé de registrar y de decir las cosas. Mira qué interesante. El cómic es para muchos infraliteratura, literatura de pantalones cortos, pero yo siempre he creído que el cómic es literatura, gran literatura, pero en pequeño formato, por Sí, decirlo de alguna manera. lo creo yo también. Mira, en cierto momento de mi adolescencia me creí que iría me convertir en un porque dibujo muy bien, hasta hoy. Nunca frecuenté la escuela de diseño, pero dibujo muy bien. Hoy costumbro dibujar mis personajes a medida que escribo. Claro, es una cosa privada, no es una cosa para que se muestre a las otras personas, hace parte del proceso de creación. Pero en algún momento me cambié para la literatura, porque me apasioné en demasía por lo escrito. Entonces, mas nunca dejé de lado los cómics. Y soy un grande aficionado hasta hoy. Mira, Las graphic novels, esto me interesa mucho. Si vas a mi casa, tengo una de las partes solamente para los HQs. Agakis. HQs porque historias en cuadrinhos, en Ah, muy Brasil, bien, sí, como sí. cómics. Dime algo, ¿y puedes ver a los personajes de manera narrativa sin que sean visuales? ¿O primero hay un proceso interno de imaginarlos visualmente, cómo son, qué rasgos tienen fisiológicamente en su cara? ¿O están separados? No, no, los veo inmediatamente. Si no los veo, no consigo escribir. Los veo incluso, como dice un amigo, los veo en cámara lenta, porque escribo a mano, en cadernos. Entonces tengo tiempo de verlos. En este momento sí necesito verlos, porque caso contrario no consigo escribir. Veo más do que necesito, porque acabo viendo las ropas y eventualmente no las menciono, no es necesario, mas necesito estar viendo. Durante todo el tiempo en que escribo la novela, sé cómo es Lavinia. Independientemente hoy hay una película y Lavinia es una actriz en carne y hueso, y que carnes, claro. Mas mira, hasta hoy continúo, cuando pego la novela, enxergo la Lavinia original, que es una persona que en el mundo real no existe, pero para mí es muy real. Mira, pasa algo, te habrás dado cuenta tú como lector también,
de que algunas veces leemos novelas y sentimos que hay ciertos personajes acartonados, que no terminan de desenvolverse. Sí, sí. En la tuya no pasa porque creo que tiene que ver con el proceso de desarrollo, con el proceso de nacimiento. Para cuando fueron escritos ya tenían una personalidad, ya eran visibles, ya eran, hasta diría, palpables por ti mismo, y eso hace que el lector los encuentre asimilables, tocables, visibles, etcétera. Costumbro decir que lo mejor elogio que puedo recibir es cuando un lector me aborda y me dice, eh, se pasó esto mismo, es la verdad. Porque necesito que sea verdad. Mira, las mías historias nacen en las calles. Necesito estar en las calles para oír, mirar las personas, las situaciones, las frases. No conseguiría escribir si me isolase, me aislase en una torre, por ejemplo, una oficina. No conseguiría. Necesito estar en las calles. Porque en este momento la cosa se dispara, el proceso de desarrollo de la ficción se dispara a partir de real. No me interesa el real inmediatamente, transpor para la literatura, porque entonces estaría haciendo periodismo. Mas necesito del real, necesito mirar las personas, sentir los odores, las cosas todas, y de ahí los colores. Ujú. Entonces necesito de este olhar. Creo que es un proceso casi inconsciente hoy. No es una cosa deliberada que voy a la rua buscar a los personajes. No, no, no. Creo que ellos vienen hasta mí. Marsal Aquino, has hablado de un tema que me parece muy interesante, el proceso de creación de las historias. Hablemos de eso, pero empecemos, me gustaría, si tú me lo permites, desde esa infancia en donde tú eras cercano con los cómics, ¿cómo fue el salto del lector de cómics al escritor de narrativa? No me interesaron los libros inicialmente, porque me parecían que había muchas palabras, pocas figuras, pocos diseños, pocos dibujos. Entonces, durante pelo menos los primeros 12 años de mi vida, me entregué de cuerpo y alma a los cómics, a punto de pensar que me dedicaría a esa actividad profesionalmente. Pero hoy un momento en que me detive diante de un libro y resolví leerlo. Y percibí una cosa espantosa, que eras muy mejor que cualquier cómics, porque las historias se pasaban acá. No estaba mostrada. La imaginación se puso en movimiento. Y esto me parece fundamental. En este momento entendí que lo que me aguardaba no eran los cómics. Y sí, la mejor manera de me expresar, la forma como me comunicaría con el mundo, era a través de la literatura. Fue un proceso que tranquilo, porque en este momento mergulhé en los libros, había todo un universo de libros como hay hasta hoy para descubrir, entonces fue una cosa maravillosa. Los cómics, no que no los abandoné, pero entiendo que fueron importantes hasta un punto del proceso. A partir de ahí me interesan los libros. Y hubo en este traslado del cómic al libro algunos escritores que te llamaran más la atención. Quiero pensar, no sé, en autores canónicos de la literatura infantil, Dahl, los hermanos Grimm, etcétera. O ya llegaste en una etapa mucho más de adolescencia con lecturas. Leía a todos, leía de forma desordenada porque me faltaba la orientación. Solo la tive mucho más tarde, a los 17 años, cuando tive un maestro que dice, ah, sí, lees poesía, pues, lee este tal autor, este. Entonces, pero en un primer momento leí desordenadamente. Más algunos de los escritores con quien yo tomé contacto me parecieron más importantes. Por ejemplo, me acuerdo mucho claramente del momento en que leí Moby Dick de Melville. Esto fue, esto fue una cosa fundamental. Me acuerdo de estar en la escuela y todos los niños aguardando que se cerrasen las clases para práctica de fútbol. Y yo pensaba, no, voy a casa porque quiero terminar, quiero saber qué acontece con la balena. Entonces, era una pasión que estaba floreciendo en este momento. Entonces, Melville, un escritor brasileño muy importante para los chicos, llamado Monteiro Lobato, fue definidor también. Entonces a partir de ahí, creóse una galería de mis amigos, porque un escritor cuando te agrada se torna un amigo. Como dice Salinger, lo ideal cuando termina de leer un buen libro era poder
llamar al escritor y conversar con él. Entonces era una cosa, fue un proceso maravilloso. Marsala Aquino, te agradezco mucho por esta entrevista y espero que muchos lectores te llamen al finalizar. Yo recibiría las peores noticias. Espero que nem todos intenten me llamar porque senão no conseguiré más escribir. Gracias. Muchas gracias.